Bienvenidos a la Cueva de los Misterios, donde estaremos investigando los hallazgos de la arqueología y los mitos de nuestro tiempo para encontrar respuestas a las preguntas humanas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos la fascinante ciudad de Babilonia, de capital del mundo a ruinas eternas. La profecía de Isaías, cumplida por Saddam Hussein de forma espectacular. El enigma de la Babilonia de hoy, la religión maldita. Y nuestro apartado especial Rompemitos, Armagedón, la batalla final. ¿De qué se trata? Cerca del Golfo Pérsico, a la orilla del río Éufrates, se levantaba la gran ciudad de Babilonia, una de las grandes ciudades de la antigüedad. Babilonia fue capital del mundo, era la capital del imperio babilónico, y desde ahí sus ejércitos dominaban todo su mundo conocido. Se decía que Babilonia era una ciudad imposible de conquistar, debido a que era muy grande y tenía 2 filas de murallas, de manera que aunque se pudiera superar una, quedaba la segunda. Eran unas murallas enormes que en algunos puntos alcanzaban 70 metros de altura. Además, tenía unas compuertas que desviaban las aguas del río Éufrates y podían inundar todo alrededor, de forma que no se podía llegar a las puertas con fuego, ni se podía acceder a las murallas con torres de asalto. El río atravesaba la ciudad, entraba por medio de una reja y salía por el otro lado de la muralla, con lo cual, dentro de la ciudad no faltaba el agua potable, no faltaba la pesca, no faltaba el alimento. Podían incluso regar campos. Por todo ello, Babilonia era una ciudad imposible de conquistar, que se siente segura, se siente reina, lo cual es un símbolo también en la profecía. Sin embargo, todo este poder y riqueza no venía solamente de lo militar, sino que también florecían en ella las artes y las ciencias. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo antiguo. Pero todo este poder y riqueza hizo también que sus reyes fueran soberbios y altaneros y abusaran de sus naciones vecinas. En aquel tiempo, Dios pronunció la profecía de Isaías capítulo 13, diciendo que Babilonia quedaría desierta y nunca más sería edificada. Isaías 13, 20 y 21. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Una profecía muy extraña, que una ciudad tan poderosa, tan grande, lo que sería la Nueva York de nuestros días, que dice que quedará desierta y que nunca será reedificada. Nadie volverá a vivir allí nunca. Una profecía atrevida, ¿no te parece? Y estaremos viendo en este programa cómo la historia se encargará de cumplir con toda precisión esta profecía. En primer lugar, en el siglo IV, Alejandro Magno conquistó la ciudad de Babilonia, pero no solo la ciudad, sino todo su imperio. Y decidió que haría de Babilonia la capital del mundo, que desde allí gobernaría todo el mundo conocido. Sin embargo, la profecía decía que iba a ser ruinas y deshabitada. Ahora, este rey, Alejandro Magno, hacía un pulso con la profecía, declarando a Babilonia la capital del mundo. Sin embargo, antes de un año, Alejandro Magno había muerto y la ciudad de Babilonia se vio envuelta en diferentes guerras que la dejaron mal parada.
Y con el paso de los años, Almanzor utilizó las ruinas de Babilonia como cantera. Almanzor quería construir su propia ciudad, Bagdad, la ciudad de las 1001 noches y actual capital de Irak. De manera que la ciudad de Babilonia quedaba más y más desmantelada. Para colmo, las compuertas que accionaban el río quedaron destruidas en la Edad Media y la ciudad quedaba en una situación más lamentable. Pero en la época actual, un hombre iba a desafiar de nuevo la profecía, Saddam Hussein, presidente de Irak. Él decidió que iba a reconstruir Babilonia y que iba a ser un complejo turístico que iba a competir con las pirámides de Egipto. Y se puso al trabajo. Un proyecto maravilloso iba a hacer de Babilonia el sitio más visitado por los turistas. Sin embargo, pronto sus arquitectos le dieron la mala noticia. Este proyecto no es posible. Porque en la Edad Media, cuando se destruyeron las compuertas que accionaban el río, se formaron unas lagunas subterráneas, de forma que ahora el terreno no podía soportar el peso de los edificios. Saddam no podía construir aquellos zigurats, aquellos maravillosos templos escalonados, ni aquellos palacios con jardines colgantes. Nuevamente, la profecía se ponía por encima de los deseos de los reyes. Tú puedes estar seguro que si está escrito en la Biblia, así se cumplirá. Pero una vez más la profecía iba a ser desafiada. De nuevo Saddam Hussein volvía a la carga con el proyecto de Babilonia, esta vez con un nuevo proyecto adaptado al terreno. Todos los estudiosos de la Biblia estábamos muy atentos para ver si Saddam Hussein iba a construir finalmente ese complejo turístico en Babilonia, porque la profecía decía que nunca sería edificada y que nadie viviría allí. Efectivamente, Saddam Hussein contrató trabajadores extranjeros y empezó a levantar las murallas de Babilonia, esta vez mucho más bajitas. Y efectivamente, el proyecto turístico seguía adelante. Sin embargo, en esos días estalló la Guerra del Golfo y el país de Irak quedó sumido en la miseria. Un bloqueo internacional hizo que ese proyecto y muchos otros quedaran detenidos hasta el día de hoy. Y cuando visitamos hoy esas ruinas de Babilonia, lo que vemos a nuestro alrededor son ruinas, tal como decía la profecía de Isaías 13. Hasta el día de hoy, Babilonia no ha sido reedificada, es lugar de habitación para los animales del desierto. No vive nadie ahí, ni siquiera los árabes plantan su tienda itinerante. Esto son razones para creer. Tú puedes estar seguro de que, tal como está escrito en la Biblia, así se cumplirá. Las evidencias que tenemos hoy en día nos dan la certeza de que este libro ha sido inspirado por una mente superior. Es por eso que sus profecías se cumplen con toda precisión. La Biblia nos da a Babilonia y su ruina como un símbolo de algo que sucederá en el futuro. Acompáñanos en el siguiente bloque. ¿Has tenido problemas para creer en Dios al ver lo que el clero ha hecho de malo a lo largo de los años? Ese era mi problema también, hasta que descubrí que la misma Biblia está condenando todas aquellas acciones malas que hizo el clero en el pasado. Y hoy tenemos un símbolo muy interesante, Babilonia la Grande. Y vámonos directamente a Apocalipsis, donde tenemos dos versículos gemelos. Apocalipsis 17:1 y Apocalipsis 21:9. Los dos dicen, y vino uno de los 7 ángeles, los dos dicen que tenían las 7 copas, los dos dicen, ven acá y te mostraré, solamente que uno muestra a la gran ramera y el otro muestra a la esposa, a la mujer pura, a la esposa del Cordero. Son dos versículos gemelos diseñados a propósito para llamar nuestra atención a estos dos grandes símbolos en Apocalipsis, la mujer pura
y la mujer ramera, que representan a dos iglesias que la Biblia identifica para el tiempo del fin. Dos iglesias, ninguna otra. Una iglesia minoritaria, pura, fiel, que se describe como leal a los 10 mandamientos y que sigue a Jesús. Y la otra, mayoritaria, poderosa, rica, soberbia y perseguidora de sus disidentes, que es llamada Babilonia. La iglesia pura es llamada en el Apocalipsis Jerusalén, mientras que la mujer ramera es llamada en Apocalipsis Babilonia. Pero en los días de hoy, ¿cómo identificar cuál iglesia es Babilonia? ¿Cuál es la idea religiosa que la Biblia identifica con Babilonia? La palabra hebrea Babel significa puerta del cielo, pero a los hebreos les sonaba a su palabra Balal, que significa confusión, palabras confusas. Y efectivamente era para ellos una religión de confusión, en la que se adoraba a estatuas, a ídolos, a dioses y semidioses. Una religión que era intolerante, que destruyó el templo de Jerusalén y que perseguía a las otras religiones. En el Apocalipsis, esa mujer Babilonia toma todos aquellos elementos de la antigua Babilonia: falsos dogmas, falsas enseñanzas, perseguir a los que son fieles al pueblo de Dios, ir en contra de los 10 mandamientos y, por supuesto, dogmas contrarios a la Biblia. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 5:13, dice que está en la iglesia de Roma, pero la llama Babilonia. Saludos desde la iglesia que está en Babilonia. Y claramente identifica Roma con Babilonia. Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí dice que Babilonia se sienta sobre 7 montes. Y el otro nombre de la ciudad de Roma es la ciudad de las 7 colinas. Pero no solamente por esto se identifica Babilonia con Roma, sino que desde los 4 puntos cardinales, como puedes ver en este gráfico, la descripción de la Babilonia de Apocalipsis 17 apunta a Roma. También la descripción de la bestia de Apocalipsis 13 apunta a Roma. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 25, apunta a Roma. Y los 1260 días de Apocalipsis capítulo 12 señalan también a Roma. Por muchos años, los verdaderos cristianos, los estudiantes de la Biblia, han identificado a Roma como la nueva Babilonia que señala el Apocalipsis. Y esto fue importante para mí. Yo no podía creer en Dios en mi juventud por ver lo que había hecho el clero en el pasado. Todos aquellos hechos tristes producidos por la Inquisición, la venta de indulgencias, la doctrina del infierno, purgatorio, la adoración a las reliquias, el culto a los santos, etcétera, 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 era un verdadero impedimento para que yo creyese en Dios. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que también la Biblia condena todo eso? Y eso hace la gran diferencia. ¿Has oído hablar del anillo del pescador? Es un anillo de oro macizo, único, que lleva al Papa en su mano. El día de su entronización se le coloca el anillo en su mano. El camarlengo le coloca ese anillo que ha sido grabado con el nombre del nuevo Papa. Con ese anillo, el Papa firmará todos sus documentos personales. A la muerte del Papa, ese anillo es destruido con un martillo y se forja un anillo nuevo con el nombre del nuevo Papa. Con ese anillo, desde el año 1140, que se tiene mención de su primer uso, hasta este siglo XX, ha sido utilizado por todos los papas para sellar los documentos. Con él se han puesto reyes y se han quitado reyes. Con él se han sellado la excomunión y el perdón, la indulgencia o la condenación. Es un anillo único, un anillo de poder, forjado en los fuegos de Roma, para sellar con él las órdenes para todo el mundo del imperio cristiano. Un anillo único, un anillo para gobernarlos a todos. Gracias a Dios,
la Biblia condena estas prácticas e invita a todos los que quieran ser cristianos que sean sencillos y humildes como el Maestro Jesucristo. Y tú que escuchas este programa puedes también tener la satisfacción de que una cosa es Dios y la Biblia y otra muy diferente los errores que haya cometido el clero a lo largo de la historia. Cuando yo comprendí esto, pude creer en un Dios diferente, en un evangelio diferente que cambió mi vida hasta el día de hoy. Pero acompáñanos para seguir aprendiendo sobre esto en el próximo bloque. Bienvenidos de nuevo a este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo, con la Biblia y con la razón. Y hoy le toca el turno al mito de Armagedón, Tercera Guerra Mundial, porque muchas veces hemos visto en los periódicos o en películas de Hollywood la idea de que Armagedón sería una tercera guerra mundial. ¿Es Armagedón una tercera guerra mundial? ¿Qué dice la Biblia? Bien, puesto que es un término que proviene de la Biblia, Armagedón, será muy inteligente ver qué dice la Biblia sobre Armagedón. Y llegamos a una conclusión, de que es una palabra que solo aparece una sola vez en la Biblia. Esto se llama hapax legomena. Al aparecer solamente una vez en la Biblia, no tenemos otros textos con la misma palabra para poderlos comparar, analizar y sacar conclusiones. El texto es Apocalipsis 16:16. Dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una convocatoria para una guerra. Vamos a leer desde el versículo 13. Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, aquí tenemos ya el contexto muy bien marcado. Se trata de una obra diabólica. 3 espíritus que le parecen al profeta como ranas van a los reyes de toda la tierra, por todo el mundo, haciendo señales, haciendo obras sobrenaturales, hechos paranormales, milagrosos, para convencerlos de que vayan a esa batalla, entre comillas, la batalla final. Armagedón es la batalla final entre Dios y los hombres. ¿Pero qué es Armagedón? Curiosamente, hoy en el mundo no existe ni un solo lugar en el mundo que se llame Armagedón. Se dice que ahí se van a reunir para la batalla. ¿Pero dónde se van a reunir? Ninguna ciudad ni comarca se llama Armagedón. Pero la pista está en el propio texto. Dice el texto que en hebreo se llama Armagedón. En hebreo. Y en hebreo, Armagedón significa monte de Megido. Cuando estamos en Megido y levantamos la cabeza, vemos una gran montaña al fondo. Es el monte Carmelo. Allí, si subimos arriba, hay una estatua en la cual se ve a Elías con una espada degollando a los sacerdotes de Baal. Está conmemorando el texto de Primera de Reyes 18, donde se cuenta la terrible historia que sucedió en el monte Carmelo, en Armagedón, la montaña de Megido. ¿Y qué sucedió? Una historia impresionante. Elías lleva 3 años y medio condenado a muerte por la reina Jezabel y el rey Acab. Ha tenido que huir de las ciudades, ha tenido que estar por las montañas escondido durante 3 años y medio. Y ahora hay una convocatoria en el monte Carmelo. Y el rey acude y está convocado todo el pueblo de Israel. Es un duelo. Si Baal es vuestro Dios, servidle. Y si es Jehová, servidle. De manera que son convocados cientos de sacerdotes de Baal y cientos de sacerdotes de Asera. Es un pulso entre las 2 religiones, una guerra de religiones. Y ahí podemos imaginar el altar grande para Baal, con más de 400 sacerdotes, con música, danzando y cantando, y al lado
el pequeño altar de Elías, humilde, y solamente uno, Elías, al lado del altar pequeño. Y el desafío que se plantea es el siguiente: el que tenga al Dios verdadero, que le pida fuego, que descienda fuego al altar, y el que lo consiga habrá demostrado que su Dios es el verdadero. Así que los sacerdotes de Baal se ponen a danzar y a invocar a su Dios. Seguramente pensaron, nos lo ha puesto fácil Elías, porque Baal es el Dios del rayo, vamos a pedirle que tire un rayo. La cuestión es que después de horas de clamar a su Dios, no les contestó. Y llegó el turno a Elías. Y para magnificar más el milagro, él pidió que se mojase con agua el sacrificio y la leña. Y entonces pidió el milagro del fuego del cielo a Jehová su Dios. Y el relato termina con que Dios envía fuego que cae sobre el altar de Elías, que devora completamente el sacrificio, la leña y hasta las piedras que había alrededor y el agua que habían echado alrededor. Dios se había manifestado. Entonces el pueblo reacciona. Aquellos sacerdotes paganos les han engañado. El Dios verdadero es el Dios de Israel, es Jehová, el Dios de Elías. De manera que toman a todos los sacerdotes paganos prisioneros y les degollan aquel mismo día en el arroyo al pie de la montaña. Eso es lo que sucedió en el monte de Megido. Eso es lo que sucedió en Armagedón. Y cuando encontramos en Apocalipsis Armagedón, está evocando esa escena, esa situación. De manera que esto es lo que significa Armagedón. Una guerra de religiones, un altar grande, popular, poderoso, donde se reúnen a su alrededor los reyes de la tierra, y otro altar pequeño, el de Elías. Elías representa al remanente, al pueblo escogido, a los que quedan fieles a los 10 mandamientos. El altar pequeño es más débil, más frágil, pero es fiel, y eso le asegura la protección de Dios. En aquel día de Armagedón, cuando Elías estaba perseguido a muerte, cuando parecía que aquel iba a ser el último día de su vida y que iba a rodar su cabeza, ¿cómo terminó el día? Terminó que Dios le había vindicado y que sus perseguidores estaban todos muertos. Y eso significa Armagedón. La reunión de todos los reyes de la tierra en persecución, un altar grande y un altar pequeño. El altar popular, el altar de los reyes y el altar pequeño de los fieles a Dios y a la Biblia. Y terminará como terminó el día de Armagedón, en los tiempos de Elías. Los perseguidores resultan destruidos y el perseguido, el fiel, el del altar pequeño, queda vindicado. Esto es un poderoso llamado a tu conciencia también. Porque hoy también hay un altar grande, popular y poderoso, iglesias poderosas, multitudinarias y ricas, y hay iglesias más minoritarias, alternativas, pero que demuestran una fidelidad a las enseñanzas de la Biblia espectacular. Hoy también, tú también tienes delante un altar grande y un altar pequeño, una puerta ancha y una puerta estrecha. Y desde luego, solamente una persona en todo el universo puede tomar la decisión, y ese eres tú. Tú puedes decidir cuál es tu altar. En el día de Armagedón se nos mostró el destino de los dos altares, el destino de uno y el del otro. Y en esta convocatoria de Apocalipsis 16:16, este Armagedón del futuro te emplaza a ti ante los dos altares y tú tendrás también que tomar tu decisión. No lo olvides. Por eso, la idea del Armagedón como catástrofe natural que diezma a la humanidad, ya sea por catástrofes naturales o por una tercera guerra mundial, es un mito que declaramos roto, porque el Armagedón de la Biblia tiene otra enseñanza. Y desde aquí nos despedimos hasta el próximo programa de La Biblia Sorprende. En este programa hemos visto: la profecía sobre Babilonia se cumple aún hoy, por encima de la voluntad de los reyes antiguos y modernos. Babilonia, en ruinas eternas, es un testigo de la total veracidad de la Biblia y una vislumbre del final del mal y del pecado. El apóstol Pablo identifica a Roma como la Babilonia moderna. En el futuro Armagedón,
una minoría fiel a Dios se enfrenta a un nuevo orden mundial.